La Constitución de Cádiz se mantiene mientras los países se están organizando, y ahí es donde, Costa Rica tiene una breve guerra civil en 1823. Sin embargo, la guerra civil que se da en Nicaragua sí se mantiene. Entonces, esa inestabilidad política que ve en Nicaragua, contrario a la estabilidad que se estaba manteniendo en Costa Rica para ese momento, es uno de los factores que van a decantar la decisión de los pobladores de esta región, que, como les digo, abarcaba esos tres municipios. Entonces, la federación, que ya se estaba estableciendo en 1823, le da la posibilidad al territorio del partido de Nicoya de decidir, y ahí es donde viene pues el plebiscito que se realiza en Nicoya el 25 de julio de 1824, ahora estaba corroborando el dato, con un 77% de apoyo, que se venga a la anexión a Costa Rica. Después, unos días posteriores, por ahí del 28 de julio, Santa Cruz va a realizar un plebiscito de la misma forma. Sin embargo, Liberia es el único de esos tres municipios que va a votar en contra de la anexión a Costa Rica en ese momento. Ahora, ¿por qué? A ver, el partido de Nicoya era una entidad política independiente, como bien lo decías. ¿Por qué decidir por parte de sus habitantes formar parte de Nicaragua o de Costa Rica? ¿Por qué no mantenerse independientes como partido de Nicoya? ¿Cuál fue la razón que motivó a que esta entidad política independiente decidiera anexarse a uno de los dos países, en este caso Costa Rica? El desarrollo de la historia colonial hace una dinámica de centro-periferia, ¿verdad? Siempre están las ciudades principales, y ellos dirigen las acciones, tanto políticas como económicas, de los centros de la periferia. El territorio del partido de Nicoya no se había logrado constituir como un centro político, a pesar de que la cabecera estaba en Nicoya. Como ven, los tres ayuntamientos pues tuvieron la posibilidad de decidir por aparte, no se había consolidado. Entonces, por ahí pasa pues la decisión. Ahora que mencionaba que Liberia sí decide, vota en contra de la anexión a Costa Rica, eso sucede porque Liberia tenía más conexiones económicas a partir de su actividad ganadera, tenía más conexiones económicas con Rivas, que en ese momento era una de los entes constitutivos de Nicaragua. Bien, sin embargo, Santa Cruz y Nicoya sí tenían más conexiones con Costa Rica. A partir de las conexiones marítimas por el Golfo de Nicoya, lograban comunicarse con Punta Arenas y ahí con San José, que era, Cartago se mantenía como centro político, pero San José ya se estaba convirtiendo en el centro económico. Entonces, por ahí pasa más o menos la decisión de los nicoyanos, y santacruceños deciden anexarse a Costa Rica, mientras que Liberia pues vota que no. Sin embargo, la federación, que era el ente político mayor, ¿verdad?, al que estaba supeditado Costa Rica en ese momento, al ver que la decisión es mayoritaria de parte de los santacruceños y nicoyanos, sí va mediante decreto y mediante ley del Senado y el Parlamento centroamericano, va a establecer que Liberia también va a ser parte de Costa Rica. Entonces, además de, normalmente se habla cuando se discute sobre el tema de la anexión del partido de Nicoya, que era un tema de buscar mayor estabilidad política. Como bien lo mencionabas, había todavía un conflicto armado en Nicaragua, hubo un conflicto armado en su momento en Costa Rica, pero duró menos, había mayor estabilidad. Pero estás mencionando que también hay otro elemento, que es el tema de las relaciones comerciales, lo cual de cierta forma hizo que la decisión fuera más hacia el lado de Costa Rica que el de Nicaragua. Sí, Guanacaste, Costa Rica en general no estaba consolidado económicamente, sino que sus economías eran muy aisladas. Ya, por ejemplo, en San José se estaba desarrollando el comercio con el tabaco. Por el lado de Guanacaste, lo que hoy es la provincia de Guanacaste, era la ganadería, y ahí se lograba exportar principalmente, como les digo. Liberia lo hacía hacia Rivas y salían ahí por el puerto de San Juan del Sur. Sin embargo, a los nicoyanos les quedaba mucho más fácil, y las élites nicoyanas que se estaban estableciendo en ese momento sí tenían mayor relación con Punta Arenas, y a partir de ahí sacar sus productos y también traerlos hacia San José principalmente. El comercio exterior no estaba muy extendido en ese momento, entonces era el comercio al interno, hacia San José, hacia el Valle Central, y Liberia sí apostaba por un comercio hacia Nicaragua con Rivas, el ayuntamiento de Rivas. Ronnie Mací, siempre se habla cuando se recuerda el tema de la anexión del partido de Nicoya, y da la sensación de que fue un proceso muy sencillo, muy rápido. Mencionabas que en el plebiscito un 75% de la población del partido de Nicoya decidió la anexión para Costa Rica, pero ¿fue tan sencillo, fue tan rápido?
El proceso como tal sí se puede hablar de que fue, digamos, un proceso sencillo, se le da la posibilidad a Nicoya. Sin embargo, la consolidación de eso es donde vienen los problemas. Por ejemplo, la federación es un órgano que es como lo mencionaba ahora, es el órgano macro en ese momento, al que están supeditados tanto Nicaragua como Costa Rica, sanciona esa anexión de Nicoya, del partido de Nicoya, la acepta como parte ahora del Estado de Costa Rica. Sin embargo, la federación es un órgano políticamente inestable. Durante sus 2 décadas y un poco más de existencia, la federación nunca se va a lograr consolidar como un Estado que efectivamente ejerza el control. Estamos hablando de la Federación Centroamericana, lo que intentó ser un gran Estado centroamericano. La Federación Centroamericana, que exacto. Fracasó. Fracasó por diversas razones, principalmente conflictos entre las élites de lo que hoy conocemos como el Triángulo Norte, ¿verdad? Guatemala, Honduras y El Salvador. Costa Rica se mantiene al margen de esos conflictos, al igual que Nicaragua, pero sí esa inestabilidad va a hacer que el Estado centroamericano no sea un Estado que pueda ejercer el control. Entonces, mientras la federación se mantiene, Nicaragua acepta esa decisión de los nicoyanos. Esa decisión de los nicoyanos y que fue sancionada por el Congreso Centroamericano. Sin embargo, cuando la federación comienza a inestabilizarse, hay pretensiones de Nicaragua de parte de diversos gobiernos, tanto conservadores como liberales, de anexar por la fuerza, de recuperar por la fuerza lo que ellos llamaban territorios que les pertenecían. Esta inestabilidad, y eso se profundiza al desintegrarse la federación en 1842, cuando Costa Rica y Nicaragua, bueno, primero Nicaragua que Costa Rica, deciden separarse de la federación. Entonces para ellos no hay, al no ser parte de la federación, no hay una obligación jurídica de mantener las disposiciones de la federación. Eso se va a consolidar jurídicamente hablando, políticamente hablando, hasta el Tratado de Límites Cañas-Jerez de 1858. Y igual se van a mantener diversas tensiones, además de eso en la parte política. Pero está el otro lado de cómo Costa Rica ahora trata de consolidar sus lazos económicos con Liberia, que lo habían hecho a los liberianos optar por mantenerse, o bien como una entidad autónoma, o bien buscar la anexión a Nicaragua y no a Costa Rica. Entonces también es un proceso en el que las élites costarricenses, que ya posterior a 1823, que ya la capital se consolida en San José, como estas élites josefinas, que van a ser las que dirijan al Estado costarricense, cómo van a lograr establecer los lazos con Liberia y consolidar los que ya se habían tejido con Santa Cruz y con Nicoya, para que ya no exista solo la parte jurídica de la anexión, sino que también existan lazos comerciales, y posteriormente, ya hablando finales del siglo XIX, cómo se crea una identidad costarricense en torno a Guanacaste que hasta ese momento no existía. ¿Por qué tanto deseo de parte de Costa Rica y de Nicaragua en su momento de anexarse a este territorio? ¿Qué aportaba realmente este territorio a ambos estados nacientes en ese momento para anhelar, querer que fuera parte de su territorio? ¿Cuál era la razón o las razones para eso? Pues hay varias cosas. Primero que, en este proceso de consolidación de estados siempre estuvo la idea de que entre más territorio, mayor fuera el territorio de un estado, más fuerte iba a ser. Entonces por ahí las pugnas que se dan en su momento, incluso desde la época colonial, el territorio de Nicoya, en la legislación colonial tiene varios momentos. Tiene momentos en que pertenece a Costa Rica, momentos en que pertenece a Nicaragua y momentos en que es autónomo, como lo es al momento de la independencia, pero siempre existe eso, de que entre más territorio va a estar ahí. También el territorio permite explorar distintas actividades económicas. Ya Guanacaste, esa región del Pacífico Norte, ya había experimentado un ciclo importante económico con la exportación de palo a Brasil. Entonces se podía pensar que existían más posibilidades económicas por ese lado. La ganadería estaba en ese momento comenzando su auge, ya posterior a la anexión ya va a tener un pico, pero ya se estaba comenzando a ver la importancia de la ganadería en esa región. Y también el control que se podía ejercer desde esas zonas, a lo que posteriormente, por ahí de los años segunda mitad del siglo XIX, van a ser los ciclos mineros en Costa Rica, en Avangares principalmente. Desde ahí se podía ejercer un control más expedito que desde San José.
Costa Rica era en ese momento una economía bastante incipiente, ¿cierto, Ronnie Macís? En ese momento habían pasado pocos años después de la independencia. El centro político importante, como lo decías, estaba en el norte, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Quizá por ese lado también era tan importante tener un poco más de territorio y tener el partido de Nicoya. Pues sí. Éramos una economía muy pobre en ese momento. Exacto, la economía costarricense no se logra consolidar durante la colonia. Y de hecho eso es parte, cuando uno lee el acta de independencia que se firma en Cartago en octubre del 21, no solo establece la independencia de España, sino que establece también la independencia de Guatemala y de Nicaragua. Porque eran esas entidades superiores no permitían que Costa Rica tuviera un auge comercial. Posterior a la independencia se intenta con el tabaco, sin embargo no se logra consolidar aún. Por eso la importancia de Guanacaste y comenzar a tratar de diversificar, a ver qué le logra funcionar a una economía incipiente. Y realmente no se logra consolidar la economía en esos, por lo menos los primeros 30 años de vida independiente. Fundamental entonces la anexión del partido de Nicoya Costa Rica. Ya para concluir, Ronnie, sin lugar a dudas, no solamente en el tema económico, sino también cultural, lo que somos ahora es en buena parte gracias a esta anexión del partido de Nicoya. Pues sí, y es interesante ver cómo desde el Estado costarricense cuando los liberales ya en 1870 comienzan a celebrar las fiestas patrias, cómo se comienza a construir una identidad a partir de Guanacaste también, cómo ellos traen una serie de elementos culturales que hasta ese momento no tenían, porque la sociedad vallecentralina no era muy distinta a lo que era la sociedad pues guanacasteca, nicoyana en ese momento, y después ya se consolida como la provincia de Guanacaste. Muchísimas gracias, Ronnie Macís. 194 años se cumple mañana de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Muchísimas gracias, Ronnie, por esta perspectiva histórica que nos das sobre este hecho histórico tan importante para nuestro país. Regresamos al estudio con más información, Jennifer. Bien, muchas gracias a César.